reiniciamos con Efesios. Ahí tienen más tiempo para ustedes leer la epístola, sino que hemos traído, podríamos decir, un puñado de promesas del Señor para repartirlas. Promesas a los afligidos. Vamos a ir al Salmo 103, una lectura un poquito larga, y vamos a leer allí. Salmo 103, dice así la Escritura: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Oremos. Padre nuestro y bendito Señor, nuestras almas también te bendicen y te glorifican. Oh Dios, este momento está en tus manos. Sabemos que todos los tiempos y todos los lugares geográficos y todos los eventos están controlados por ti. Pero nosotros, Señor, queremos que de una manera especial tu presencia se refleje en nuestros corazones, obrando por tu palabra, edificándonos y confirmándonos en la verdad. Que podamos salir de aquí con una actitud diferente para luchar con las diferentes situaciones que tú traes a nuestras vidas, que en ellas tú puedas ser glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la vida cristiana, como ya hemos señalado en muchas ocasiones, tiene dos pilares, dos columnas que la sostienen. Una se llama obediencia y otra se llama fe. Obediencia y fe, o obediencia y dependencia. Dios demanda de todo ser humano ser obedecido. ¿Y por qué? Porque Él es el creador. Todo ser humano está comprometido a obedecer al Señor, pero de manera especial que vamos a estar enfocándonos en aquellos que le conocen. Vamos a hablar de ese aspecto, de ese pilar del cristianismo que es la obediencia. Y
Para ello, en esta introducción, voy a comenzar hablando de la importancia que tiene la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios y Dios es lo mismo. El Verbo se encarnó. Dios es su palabra, su persona. Así también, cuando Él envía a otra persona a hablar de su palabra, no importa cuál sea el emisario, no importa cuál sea el que la comunica, es la misma palabra de Dios que es igual, es equivalente a que si fuera Dios mismo que la estuviera diciendo. Él en persona está hablando cuando Él habla usando otro instrumento. Así también todas las bendiciones que Dios ha dado a los hombres, por ejemplo, todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham, tuvieron una sola causa, de acuerdo a la Escritura. Abraham fue obediente a la palabra de Dios. Esa es la razón, esa es la causa. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 22. Hoy vamos a estar utilizando mucho las Escrituras. Hace mucho no utilizaba el lapicero, pero ya lo estamos utilizando. Génesis 22, dice el verso 17 lo siguiente: de cierto te bendeciré y multiplicaré. Ahí estamos, Dios está prometiendo la bendición para Abraham y su descendencia. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice el verso 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y oiga la razón: por cuanto obedeciste a mi voz. Las bendiciones que Dios dio a Abraham tuvieron una sola causa. Abraham fue obediente. La obediencia. Dice el salmista: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138, versículo 2. Si algo Dios ha engrandecido por sobre todas las cosas, es su palabra. Si algo Dios ha honrado, si algo Dios ha colocado en alta honra, en alta estima, eso se llama su palabra. La palabra de Dios tiene tanto peso que merece ser obedecida. Ella debe ser obedecida. Para ser creída, ella necesita ser presentada, ser oída, es cierto, pero en ella usted puede descansar toda su fe porque es una palabra fiel. Ahora, como Dios la ha encumbrado, la ha elevado tanto, resulta una grave ofensa a Dios cuando nosotros la desobedecemos. Porque Él la honró, pero cuando nosotros la desobedecemos, la estamos pisoteando. Por el solo hecho de hacerlo, o sea, de desobedecerla, estamos teniendo en poco al que habla, al que la pronunció, al que la dijo. Eso, o sea, desobedecerla significa quitarle crédito a Dios. No, lo que tú estás diciendo no me interesa, yo voy a hacer mi deseo. Lo que tú estás diciendo no es mi prioridad, yo voy a hacer las cosas como yo la entiendo. Eso es quitar crédito a Dios, es una alta ofensa contra Dios. Él ha colocado en lo más alto su palabra. Incluso cuando Dios ordenó al pueblo de Israel un culto donde había sacrificio de animales, donde había toda una orden, una organización, y era el centro, era podríamos decir, la columna de la nación judía. Ese culto a Dios proclamaba que el Dios de Israel era el Dios de los cielos. Aún así, cuando Dios ordenó ese culto, su beneplácito, su favor, su complacencia estaba en que se obedeciera la palabra de Él. Hubo un rey que confundió esas cosas, fue el rey Saúl. Y cuando Samuel fue a amonestar a Saúl, le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22.
Saúl pensaba que tal vez él iba a agradar a Dios trayéndole todos esos bueyes, todos esos animales engordados de el rey Amalek. Él había desobedecido, pero él entendía que, bueno, le traje un buen regalo. Le traje una gran ofrenda. Estos animales engordados, sacrificados, agradarán a Dios. Pero Samuel le dijo, ¿acaso se complace Dios en estos holocaustos más que en que se obedezca a su palabra? Jamás. Eso es imposible, Saúl. Dios se complace es en que le obedezcamos. No hay regalo que agrade a Dios más que una obediencia humilde a su palabra. No hay mejor regalo que ese. La obediencia al Señor es el fruto de una vida o de la vida cristiana. Es el fruto por excelencia. Es el fruto más, o sea, el que no se puede confundir con ningún otro. La obediencia al Señor es la muestra clara de que nosotros le amamos. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay forma de amar a Dios de otra manera que no sea amarle obedeciéndole. Por otro lado, el otro pilar, dijimos que es la dependencia, la confianza o la fe, es lo mismo. Perdón, no estoy... como que la tos quiere hacer de las suyas. Por otro lado, entonces, tenemos ese pilar que es la confianza, la fe, pues de obediencia y fe, los dos pilares del cristianismo. La confianza en el Señor es la manera, la forma de nosotros decir que le conocemos, que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, que conocemos a Dios, que es el Todopoderoso y por sobre todas las cosas, que entendemos que todo el mundo está bajo su gobierno, el mundo, la creación. Confiar en el Señor no solo nos hace a nosotros sentirnos seguros, sino que confiar en el Señor es la manera por excelencia de glorificar al Señor delante de toda su creación. Cuando nosotros mostramos confianza en el Señor, le estamos glorificando. Dice el Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradarle sin confiar en Él? ¿Cómo agradarle sin depositar toda nuestra fe en Él? Hermanos, el Señor no solamente es digno de ser temido, sino que también es digno de que confiemos en Él, de que depositemos en Él nuestra confianza. Él nunca ha fallado a una de sus promesas. Él mismo dice que es imposible que Él mienta. Imposible. Sus promesas pueden durar tiempo, puede pasar miles de años, pero se cumplirán con una exactitud perfecta. Es por eso que, aunque escuchar la palabra es buena, debemos mezclar juntamente con el oír la fe. Eso nos dice Hebreos en su capítulo 4, el versículo 2. A los israelitas no les aprovechó el oír la palabra por no ir mezclada con fe. La confianza, o lo que es lo mismo, la fe en el Señor, ¿cómo digo esto? Funge, hace diferentes bienes en la vida del cristiano. Por ejemplo, la confianza en el Señor es lo único que apaga los dardos de fuego del maligno. Es la fe, dice la Escritura en Efesios capítulo 6, que es un escudo. La fe es la herramienta mediante la cual el cristiano vence al mundo. Nosotros vencemos al mundo por causa de nuestra fe, dice Juan. Porque la fe permite que nosotros veamos la realidad, las verdades espirituales, y que nosotros no nos confiemos en vanidades ilusorias. Entonces, hermanos, en esta introducción reiteramos obediencia y fe, obediencia y confianza en el Señor, obediencia y dependencia, los dos pilares del cristianismo, las dos cosas que Dios se ocupa en enseñarnos a través de toda
las circunstancias o providencias en esta vida. Es como si un ciego se guiara solamente por la palabra de Dios. Es como, la vida cristiana es así, es como si un ciego dijera, mira, yo no me voy a fijar en ninguna vanidad que trate de distraerme. Yo no me voy a fijar en nada que haya en este mundo. Solo voy a oír y me voy a guiar por lo que dice la palabra del Señor. Así es la vida cristiana. A pesar de estas aclaraciones, de cimentar la enseñanza con estos dos pilares, el Señor sabe que debido a nuestra humanidad, a nuestra fragilidad, a nuestra debilidad, en medio de nuestra lucha con todas las circunstancias que se nos presentan, providencias aflictivas, etcétera, nosotros sufrimos y necesitamos consuelo. En la vida cristiana necesitamos consuelo. El cuerpo y el alma sufren en este mundo. A veces hay dolencias. Mire, cuando uno está jugando con el término dolama, se le quiere salir el dolama. A veces tiene dolencias en el cuerpo, a veces hay dolencias en el alma, en el ser interno. Nuestro cuerpo sufre, nuestra alma sufre en este mundo y necesitamos lo que da Dios, las gracias que da Dios para nosotros poder seguir adelante, siendo consolados. Por lo cual, el Señor nos da un puñado, hemos dicho así, de promesas. Hay promesas terrenales y hay promesas celestiales. ¿Para qué? Para confortar nuestras almas, para fortalecerlas. Veamos 4 promesas terrenas y veremos 3 celestiales que nos da el Señor y finalmente concluiremos con algunas aplicaciones. Con relación a las promesas terrenales, una de las cosas que más afecta al creyente, una de las cosas que más afecta a los fieles es la soledad. Usted dirá, ¿pero por qué? Yo tengo mucha familia. Lo que pasa es que el mundo no nos acepta. Esa es la realidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y mientras más procuramos servir al Señor y estar cerca de Él, más encontronazos encontramos, más choques encontramos con el mundo, con su filosofía, con su estilo de vida, con sus creencias, con sus conceptos, con su manera de hacer las cosas, etc. El Señor entonces, en virtud de eso, nos ofrece su compañía. Esa es la primera promesa que nosotros vamos a ver, la compañía de Él. Vayamos a Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, dice el versículo 2, vamos a leer hasta el versículo 5, todo es una misma conversación, pero solamente el versículo 2 y el 5 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Note el énfasis de Dios. En el versículo 2 leímos, cuando pases por las aguas, Él dice, yo estaré contigo. En el verso 5 repite, no temas porque yo estoy contigo. El punto es que el Señor está con nosotros. La presencia del Señor nos consuela. No estamos huérfanos. No nos deja solos en los momentos difíciles. José es un ejemplo de ello. Ningún otro joven sufrió como sufrió José. José fue totalmente desamparado. Sus propios hermanos, no personas ajenas, sus propios hermanos le vendieron. Lo separaron del amor de su padre. Cuando llega a Egipto, lo traicionan. Hubo personas a quienes él les hizo favores estando allí en la cárcel. Pero se olvidaron de él y de esos favores que él hizo. Pero de algo se da testimonio repetidas veces en el libro de Génesis. Se repite varias veces en este libro
pero Jehová estaba con José. Por ejemplo, en Génesis 39, versículo 2. Jehová estaba con José. Él fue vendido por sus hermanos, pero José no entró solo a Egipto. El Señor cumplió esa promesa que acabamos de leer en el libro de Isaías, la cumplió en José. Estuvo con él, estuvo a su lado, estuvo con él en los momentos difíciles. En la historia cristiana, el sufrimiento es común. En el mundo tendréis aflicción. Los siervos del Señor han sufrido grandes males, han sido afectados por grandes dolencias, pero lo que ninguno de ellos puede decir, lo que ninguno de ellos puede testificar es que Dios haya desamparado a alguno de ellos. El mismo salmista dice, joven fui y he envejecido, o sea, el tiempo ha pasado y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, en el Salmo 37, versículo 25. Dios va cumpliendo en cada uno de nosotros esa promesa de estar con nosotros. Un segundo ejemplo de alguien que vio esa promesa cumplida en su vida es Jacob. Jacob, antes de su encuentro con Dios, era un engañador, un mentiroso, toda su vida. Luego vemos que su vida experimenta cambios, pero en principio era así. Este Jacob se tuvo que ir a la casa de su tío Labán. Él sufrió mucho porque fue engañado en su trabajo muchas veces por su tío. Además, sufrió porque su hogar no tenía paz. Esas dos mujeres, había una rivalidad entre ellas. Y algo que él menciona con dolor fueron las penurias que él pasó en ese trabajo. Un patrón sin misericordia que le cobraba la más mínima oveja que él hubiese perdido. Él tenía que estar bien pendiente porque si alguna fiera devoraba una de esas ovejas, él tenía que reponerla. No importaba que hubiese lluvia, no importaba que hubiese calor, allí estaba Jacob. Y él lo relata. Tanto fueron sus penurias, tanto fueron sus dificultades, que él llegó a calificar sus 130 años de vida como pocos y malos, en Génesis capítulo 47, versículo 9. Sin embargo, este mismo Jacob hace un balance. Así como él menciona sus muchas y grandes dificultades, él tuvo que testificar, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Génesis 31, versículo 5. Dios estuvo con él en el sufrimiento. Hermanos, la compañía divina fue un consuelo durante esos 20 años que él estuvo en la casa de Labán. Aunque todos le dejaron, como dice Pablo en Timoteo, el Señor estuvo a su lado. Que nosotros también podamos testificar eso, que Dios ha estado con nosotros. No es que vamos a vivir en un remanso de paz, no es que no vamos a tener aflicción, sino que lo vamos a tener a Él como acompañante. Él va a estar con nosotros en ese dolor. La segunda promesa que encontramos dentro de esas promesas terrenales es su gracia. Ya vimos su compañía. En segundo lugar está su gracia. En la vida, como nosotros sufrimos tantas situaciones fuertes, tanto dolor, tantas cargas pesadas, tantas situaciones difíciles por largo tiempo, todo esto golpea y nos abate. A veces nos quita las fuerzas. Tal parece que no vamos a lograr llegar hasta el final, como que las fuerzas merman. ¿Soportaré tal cosa? A veces el mismo matrimonio parece como si le han quitado el deleite y han dejado solamente la aflicción de la carne, como dice Pablo. Tal parece como que el problema no termina. A pesar de que hemos estado orando, a pesar de que hemos hecho esfuerzos, parece no terminar la prueba. ¿Será que mi pecado no se borró y que todavía permanecen todos los dolores de él? En tales situaciones
el Señor también nos da su promesa. Dice la historia que cuenta el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice el versículo 7, segunda a los Corintios 12, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios ha prometido para nosotros su gracia. Ella es suficiente. Su gracia se manifiesta en ese vigor. Él nos llena de vigor para nosotros poder seguir adelante sin desmayar. La gracia de Dios es la respuesta a la pregunta: ¿cómo es que un cristiano débil puede sobrellevar tal o cual situación? Respuesta: por la gracia del Señor. La gracia de Dios nos sostiene. Después del apóstol Pablo rogar que le fuera quitado, que le fuera quitado el aguijón, esa fue la respuesta que dio el Señor: bástate mi gracia. Mi gracia va a ser suficiente para tú poder llevar a cabo el ministerio a pesar de ese aguijón. Es por la gracia de Dios, esa gracia que nos fortalece, que nosotros no desmayamos. En tercer lugar está la ayuda que Él nos da en las enfermedades. Leo la versión de las Américas en el Salmo 41, versículo 3. Dice el Salmo 41, verso 3: el Señor los sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurarás su salud. Hermanos, la enfermedad de un cristiano es un momento muy distinto, muy diferente al de los otros seres vivientes, aquellos que no tienen a Cristo. Cuando estamos enfermos es cuando nosotros sentimos que la temible muerte es una realidad, se acerca. Es cuando sabemos que somos frágiles. En un momento estuvimos fuertes, pero ahora ha llegado el momento de la debilidad. Es tan difícil esta situación que el Señor dice que Él nos sostiene y restaura nuestra salud. Como nosotros leímos en el Salmo 103, Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que obra en última instancia, no importa qué médico haya sido el que haya intervenido, no importa qué medicamento haya sido, Él es el que ha obrado para nuestra restauración. Quiere decir que en nuestra enfermedad no solamente tenemos a los médicos, no solamente tenemos los medicamentos, que los médicos por su humanidad son limitados, los medicamentos por ser producto humano es limitado. No solo eso tenemos, sino que tenemos a nuestro Señor. Cuando Lázaro se enfermó, le mandaron a decir un mensaje muy especial: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan capítulo 11, versículo 3. No era cualquier persona la que había enfermado. Era nada más ni nada menos el que amas. Había enfermado alguien muy cercano al corazón del Señor Jesucristo. No es lo mismo para un médico atender a un paciente cualquiera que atender a un familiar querido. Lo mismo pasa con nosotros en la mano del Señor. Él nos cuida con esmero, Él nos cuida con amor. El que amas está enfermo. Y para cerrar esta sección, voy a mencionar una promesa más que incluye, también aplica en nuestras aflicciones, y es el hecho de que el Señor
nuestras aflicciones, Él las torna para nuestro bien. Dijo José a sus hermanos que le vendieron: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Los males que le ocasionaron sus hermanos no le trajeron mal a José, sino que dice la Escritura que Dios lo encaminó a bien. Hermanos, que esto consuele y aliente nuestros corazones. Él encamina todo nuestro dolor para nuestro propio bien. En vez de hacernos mal, esos dolores traerán bien, a veces hasta aquellos mismos que lo han producido, como fue el caso de los hermanos de José. Pero hay promesas celestiales. Existe una realidad. Aquí es inevitable en este mundo que sufra tanto el creyente como el inconverso. El sufrimiento no conoce frontera, ni conoce estatus social, ni conoce lugar, ni raza. Sin embargo, la diferencia entre el cristiano y el inconverso es que el cristiano sufre, pero sufre con esperanza de tener una vida mejor, mientras que el inconverso recibe sus bienes y todo lo que habría de recibir lo recibe en esta vida. O sea, no tiene esperanza. Por lo cual, el creyente que sufre debe saber en primer lugar, número uno, que él tiene seguridad. Tiene seguridad. Dice Lucas capítulo 10, versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la seguridad de la cual se regocija el creyente. Como hablábamos el pasado miércoles, David le llama el gozo de tu salvación. Ese es un gozo que Dios pone como fruto del Espíritu y que viene como resultado de la salvación en nuestras almas. Nuestra vida puede parecer, hermanos, un barco a la deriva, un barco sometido a una tormenta. Podemos no entender nada de lo que está pasando, pero una cosa sí sabemos: la salvación de nuestra alma está asegurada. Una cosa sí sabemos: estamos en la mano del Señor y de ahí nadie nos arrebatará. Esa es una realidad consoladora para nosotros. Aún pueden tocar nuestro cuerpo, aún pueden tocar nuestra vida, pero nuestra alma está asegurada. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, Jacobo, murieron de mano de sus perseguidores, pero sus almas están con el Señor y eso nadie lo ha podido evitar. Ellos murieron con esa seguridad. Además, en segundo lugar, el creyente tiene una herencia. Dice 2 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El apóstol Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Muchas veces había sido azotado, había sufrido, había pasado por naufragios, golpes, prisiones, etc. Él veía que su cuerpo se estaba deshaciendo. El cuerpo de hecho no va en progreso, sino que nosotros vamos deshaciéndonos, va cada vez en detrimento nuestro cuerpo. Sin embargo, él observaba esa realidad con esperanza. Dice él: tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dios nos va a restaurar con un cuerpo nuevo, un cuerpo que no va a sufrir deterioro alguno. Dice también, hablando de esta misma herencia y esperanza, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10,
Hebreos capítulo 10 fue la esperanza que sostuvo a estos hermanos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 34, porque de los presos, es un elogio que se le está haciendo a los hermanos hebreos, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo fue esto? ¿Qué fue lo que sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos? Esa herencia en los cielos los consoló, permitió que ellos sufrieran el despojo sin llegar a un extremo, sino que lo sufrieron con gozo. Cuando una persona lo pierde todo, como muchos lo perdieron todo con Melissa, aquí hace unos días algunos vieron todo perderse sin un mal tiempo y sin nada, ahí en Consuelo, San Pedro de Macorís. Yo estuve llamando a algunos hermanos para saber si alguno había sufrido. Un tanque de momento, ¡pum!, explotó. Y se ve esa cantidad inmensa de agua rompiendo casas, llevándose vehículos, sin estar lloviendo. En esta vida estamos sujetos a elementos así, como eso. De momento se pierde todo por alguna eventualidad. La persona siente que su vida se ha perdido. El agua se lo llevó todo, el incendio lo devoró todo. En el caso de estos creyentes, a quienes se les escribe la carta a los hebreos, aunque es una realidad que duele, ellos se aferraron a la verdad de que tenían una morada en el cielo. Ellos acuñaron, tomaron para sí esa esperanza que Dios nos da como herencia. Ellos entendieron y llevaron a sus corazones esa verdad. Tenemos una herencia en los cielos y esa no nos puede ser quitada. La de ellos fue quitada de una manera abusiva. Hay otras que es quitada por elementos naturales, por accidente, etcétera. Pero no importa cuál sea la causa, hay una realidad, hermanos. Tenemos una herencia en los cielos. Tenemos una morada allí. Lázaro era un mendigo aquí, pero su alma fue llevada al seno de Abraham por los ángeles cuando murió. En tercer y último lugar, allá en el cielo, el creyente será consolado. Es la tercera promesa celestial que nosotros vemos. Lucas capítulo 16, aunque ya lo citamos verbalmente, en Lucas el capítulo 16, dice el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En la presencia del Señor seremos consolados. Es lo que testifica las Sagradas Escrituras. Aunque sufrimos aquí, allá hay consuelo para nosotros. Dice Apocalipsis, capítulo 7, en el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Más adelante en el capítulo 21, en el versículo 4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El consuelo final de los creyentes no es en esta tierra. En el mundo lo que se nos promete es aflicción. Nuestras lágrimas serán enjugadas, serán secadas por el mismo Señor cuando estemos allá. Qué bueno es que podemos tener esa esperanza. A veces los niños
desean tener algún pequeño malestar. ¿Y usted sabe por qué? Porque así los padres le dan una mayor atención, una atención especial. Allá Él nos dará esa atención especial. Seremos consolados. Finalmente, hermanos, ¿cómo esto afecta a nuestra vida en la práctica? ¿Cómo se relacionan estas promesas terrenales y celestiales con lo que dijimos en principio en la introducción? Comenzamos hablando de la palabra de Dios, de su importancia de ser obedecida, de la importancia que hay en que dependamos de ella. Mis hermanos, para nosotros poder encontrar consuelo en las Escrituras, para nosotros poder ser consolados en nuestra aflicción, no solo debemos leer las Escrituras, no solamente debemos escucharla, sino que debemos creerla, debemos confiar en ellas, debemos obedecer lo que ellas nos mandan a nosotros. El escritor a los Hebreos atribuye el fracaso que tuvo la nación de Israel en obedecer a Dios, el fracaso que ellos tuvieron como nación que esperaba al Mesías. Él la atribuye al hecho de que ellos oyeron la palabra de Dios, pero no ejercieron fe en ella. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, que también lo citamos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Quiere decir que la palabra puede ser dada, puede ser entregada, predicada, leída, y a algunos no ser de provecho. Dice el escritor a los Hebreos que esa buena nueva, ese evangelio le fue predicado a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no la acompañaron de fe. No mezclaron, no hicieron esa mezcla necesaria de fe. No les aprovechó y no aprovechará a ninguno si no ponemos fe. Entonces, hermanos, ahí está la fe. Las promesas han sido dadas. Las promesas son entregadas a nosotros, pero al oírlas, al recibirlas, tenemos que creer en ellas. Tenemos que anclarnos en ellas. Tenemos que descansar en ellas. Ellas tienen que ser nuestro sostén. Ellas van a ser de provecho a nosotros si nosotros ponemos toda nuestra fe en lo que ellas dicen. Por tanto, busca en la palabra de Dios tu consuelo. Recuerda que el sufrimiento no tiene fronteras. Es para todos, pero a ti que crees en el Señor Jesucristo, busca tu consuelo en su palabra. Dios nos ha dado promesa. Las promesas están en su santa palabra. Su palabra, dijimos que es Él mismo. Ciegamente puedes poner tu confianza en esa palabra. Su palabra es Él mismo. Aférrate a sus promesas. Sus promesas son firmes. Aférrate a sus promesas. Ellas no van a cambiar. Aferrándote a ellas, te estás aferrando a Dios. Te estás aferrando a Él. Si algo tangible de Dios tenemos, es su palabra. Aferrándote a ella, te estás aferrando a Él. En tercer lugar, evita el error, hermano. Evita el error de buscar consuelo, ayuda en lo que no es Dios. En aferrarte a algo que no es Dios. En buscar apoyo fuera de su palabra. Los israelitas, cuando se sentían con miedo, cuando iban a enfrentar una nación más poderosa que ella, ¿sabe lo que hacían? Se mandaban a buscar ayuda a Egipto, que Dios se lo había prohibido. Llamaban a Siria, que eran las naciones poderosas de aquel entonces. Vengan, denos ayuda. Y Dios. Se iban a los ídolos o dependían de sus propias fuerzas. Ahí estaba el problema de ellos. Dice el Señor,
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Todo apoyo, todo sostén, todo soporte fuera de Dios es una cisterna rota. No retiene el agua, no sirve. Es dejar a Dios por lo que no sirve. Es dejar a Dios por lo que nada puede hacer por nosotros. ¿En qué tú te apoyas? ¿En qué está tu fortaleza? ¿En qué está tu esperanza? ¿En qué está tu sostén? Si no es en Dios, es una cisterna rota. Y voy a decir algo aquí, ya casi terminando. Hermanos, no podemos hablar de todas las formas, de todas las maneras que hay, de todos los falsos sostenes que ha buscado el ser humano en su afán de encontrar apoyo fuera de Dios. No lo podemos mencionar todo, no podemos enumerar todas las cisternas rotas que busca el ser humano, pero el solo hecho de una persona decidir sufrir solo es no buscar consuelo en su palabra. Aún ese simple hecho, el que se aísla y dice, yo voy a sufrir solo mi problema, papá, aún eso. Las aflicciones son para que busquemos a Dios. Es para que busquemos apoyo en Él, en su palabra. Ese es el gran beneficio de la aflicción y de la angustia. Eso es lo único, hermano, que hace que al final nosotros concluyamos diciéndole al Señor, gracias por toda esa situación, porque esa situación me trajo a ti. Amén. Concluyo leyendo el Salmo 62. Salmo 62, versículo 5. Dice así: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca, fuerte y mi refugio. Que el Señor en su gracia, mis hermanos, nos enseñe a confiar, a depender de Él. Dios les bendiga. Bendito Dios y Padre nuestro, refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, oh Dios de nuestra salvación, gracias te damos por tus promesas. Por favor, Señor, ayúdanos a depender enteramente de ti, que nuestra fe pueda ser puesta en estas promesas que tú nos das, para que en ti encontremos consuelo, para que nada ni nadie nos haga desviar, para que no busquemos apoyo en cisternas rotas, sino que lo encontremos en ti. Amén. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.